Hola, ¿cómo estáis amigos y amigas? Bienvenidos al canal a todos los que buscáis más. Antes de continuar con el siguiente episodio, he querido hacer una recapitulación de los últimos 2 episodios. En total, 4 domingos, los últimos que he publicado en este mes. En el episodio 10, en la primera parte, os compartí un artículo científico en el que se encuentra una relación significativa entre áreas específicas del cerebro y el hecho de tener una mayor o menor tendencia a ser una persona religiosa o sentirse cerca de Dios. También hablé sobre las experiencias místicas de personas que han estado en coma con el cerebro clínicamente dormido o en circunstancias cercanas a la muerte. En la parte 2 del episodio 10 postulé una contrahipótesis a estos descubrimientos, basado en el hecho de que todos tenemos lesiones espirituales o heridas emocionales, las cuales se guardan en nuestra memoria desde nuestra niñez o después de algún trauma, como por ejemplo perder una persona querida a la que amas o no haber sentido ese amor por parte de alguno de los padres. Estas memorias pueden tener consecuencias serias y tienden a ser recordadas con más frecuencia que las memorias buenas. En el episodio 11, en la primera parte, os compartí cómo a lo largo de mi vida he aprendido mucho sobre mis lesiones espirituales y cómo he sobrellevado y curado algunas de ellas. Aunque algunas veces o casi siempre es necesario acudir a profesionales, postulé que Dios sería el mejor médico al que acudir y el mejor especialista que puede curar nuestras heridas del alma. En la segunda parte del episodio 11, el último domingo, intenté dar luz de cómo hacer un autoexamen para ver cómo está nuestra salud espiritual. Si bien hablé específicamente de católicos que no van a confesarse porque no matan, no roban, no quiero que se sientan sensibles, yo soy católico y entiendo perfectamente lo que me ha costado mucho tiempo entender el sentido y el efecto de la confesión. Dada esta aclaración, sin embargo, os decía que para detectar síntomas de enfermedad en nuestra vida espiritual, primero necesitamos tener claro quién es nuestro modelo de persona saludable, espiritualmente hablando. Por eso, si queremos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, Él debería ser nuestro modelo y nuestro objetivo de vida, amar a otros como Él nos ama. Ahora les dejo con unos fragmentos de cada uno de los episodios para que podáis decidir si queréis verlos completos o compartirlos con otras personas que creáis que les puede ayudar. Un fuerte abrazo. Estábamos hablando de que el camino más largo de viajar es de la cabeza al corazón, sobre todo para aquellos que somos adultos. Sin embargo, yo como neurocientífico que hago investigaciones enfocándome en lo que pasa en el cerebro y en las neuronas, me he planteado la siguiente pregunta. Yo sé que Dios habla con el corazón y tenemos que escuchar con el corazón, pero la pregunta de hoy sería, ¿tiene nuestro cerebro algo que ver con una predisposición a tener o no tener fe? En estas 3 imágenes se puede ver la actividad del cerebro en 3 situaciones distintas. En un individuo sano, en uno con muerte cerebral
y en otro en estado vegetativo. 1 de cada 10 pacientes con un paro cardíaco ha sufrido un tipo de esta experiencia al borde de la muerte. Y estas experiencias místicas son tan profundas que provocan una transformación permanente en la vida de aquellos pacientes. Estas evidencias podrían ser o sugerir que no necesitamos nuestro cerebro para tener una experiencia religiosa. ¿O sí necesitamos nuestro cerebro? Parece que ahora tenemos algunas pistas desde la ciencia de que la fe puede tener un lugar en el cerebro. Sí, me has escuchado bien. La fe puede tener un lugar en el cerebro. Al menos es algo que se sugiere en base a los resultados de un estudio reciente publicado en junio por investigadores de la Universidad de Harvard. Ellos han encontrado una correlación significativa entre las lesiones cerebrales y la espiritualidad o la religiosidad. Podemos decir que hay una correlación entre inactividad del cerebro debido a un estado de coma, anestesia, lesión quirúrgica, estado de dormición, que está unida de alguna forma a una mayor espiritualidad de la persona, mayor sentimiento de conexión con Dios o incluso de una experiencia mística. Por lo tanto, un aumento en la actividad en esas regiones del cerebro podría tener el efecto opuesto, o sea, una disminución en la religiosidad, en la cercanía de Dios o en la falta de interés en todo lo que es espiritual. La hipótesis que postulé la semana pasada fue un aumento en la actividad cerebral debido a memorias fuertemente consolidadas puede llevar a una disminución o la pérdida del sentimiento de cercanía o conexión con Dios. ¿Cuál es la causa? Una de ellas yo creo que se debe a que existen lesiones espirituales que producen discapacidades o enfermedades espirituales. Entiendo que los recuerdos que guardamos en nuestro cerebro desde la niñez y los traumas, como por ejemplo perder a tu mamá o no tener apoyo de tu padre, pueden tener consecuencias graves. En primer lugar, los recuerdos traumáticos suelen almacenarse y arraigarse más profundamente en nuestros recuerdos, volviéndose con frecuencia más importantes que los recuerdos buenos. De manera similar, la experiencia emocional en la infancia puede durar toda la vida. Hay personas que han sufrido la pérdida de un familiar cercano, otras que han sido abusadas sexualmente, otras han sido maltratadas, pero también pequeñas experiencias como romperse la pierna, aplastarse el dedo con el borde de la puerta, como me pasó a mí con 2 años, todavía se pueden recordar y crear esas mismas emociones y sentimientos que teníamos en ese momento en el que sucedieron varios años atrás. Entonces, esos recuerdos son signos de que mantenemos activas y algunas veces hiperactivas esas áreas del cerebro. Pero hay muchas personas que se niegan a creer y se enojan cuando compartes tu camino de fe. Sin embargo, si conociéramos su historia y su experiencia, sus traumas, sus recuerdos, que están activos aún muchos años después de que sucedieran, podríamos entender que esas personas les cueste creer en un Dios que las ama, que cuida de ellas. Porque tienen esas asociaciones entre el trauma, una persona amada, y no pueden entender que Dios, que es amor, pueda existir. Entonces, todas esas personas que no han tenido una buena experiencia con su mamá, con su papá, que han sido abusadas, incluyendo personas de la iglesia, esas lesiones espirituales están tan fuertes y activas en el cerebro que afectan nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de creer en ese Dios que es amor.
en mi historia, que ha sido y es el mejor laboratorio donde puedo validar mis hipótesis, he aprendido mucho de mis propias lesiones espirituales y cómo he logrado superarlas y sanar la mayoría de ellas. La primera vez que me di cuenta que podría tener una lesión o herida espiritual que necesitaba ser tratada fue en Chile, cuando estaba haciendo un año de discernimiento para ser misionero consagrado. Me di cuenta que me costaba mucho hacer cosas que quería y mi paz interior y alegría iba disminuyendo con el paso de los meses. Así que tomé la gran decisión de ir voluntariamente a un psicólogo para que me evaluara. El resultado era algo que yo ya esperaba. Tenía heridas emocionales y espirituales y debía resolverlas con la ayuda de una terapia. Si tú eres capaz de reconocer por ti mismo que estás herido y que quieres curarte y buscas las herramientas apropiadas para ser tratado, ya has logrado la mitad del proceso de sanación. Cuando hablamos de las enfermedades del cuerpo y las heridas físicas, una de las cosas más importantes es encontrar el especialista adecuado. Si te rompiste una muela y decides ir al traumatólogo, aunque sepa de huesos, te aseguro que no te va a ayudar mucho su experiencia para solucionar el problema de tu muela. El pasado domingo les invité en el episodio 10, la parte 2, a reflexionar sobre la lectura del Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10. Ese hombre atacado por ladrones y dejado semidesnudo y con graves heridas, estaba a punto de morir, que es como a veces nos hemos podido sentir, o quizás alguien se siente ahora, espiritualmente hablando. Al igual que el buen samaritano llevó a una posada al hombre mal herido y pagó al posadero para que cuidara de él hasta que volviera, sin embargo, hay una figura importante que falta en esta parábola para que este hombre se sane totalmente, o al menos de manera adecuada. ¿Sabes a qué figura me refiero? Sí, el médico, el doctor, el especialista. Aunque el buen samaritano es un buen hombre, tiene sus limitaciones en cuanto a saber curar las heridas. Es parecido a nuestros amigos. Son buenas personas, pero tienen sus limitaciones para curar nuestras heridas emocionales y espirituales. Necesitamos encontrar el médico, el especialista adecuado. Para curar las heridas espirituales, necesitamos ir al médico espiritual, el especialista que mejor nos conoce más que nosotros mismos, porque nos creó y creó nuestro alma y nuestro lado espiritual. La semana pasada postulaba esta hipótesis, donde Dios sería el mejor médico y el especialista más adecuado para curar nuestras heridas. Cuando les invité a hacer una lectura espiritual de la parábola del buen samaritano, era creyendo que nuestro cuerpo no es muy diferente de nuestro espíritu cuando se trata de heridas. Existen varios estudios en Estados Unidos que muestran que hasta un 94% de los pacientes hospitalizados creen que la salud espiritual es tan importante como la salud física. Muchos médicos están de acuerdo que si se diera más importancia a la espiritualidad, se podrían hacer mejores tratamientos para los pacientes con dolor crónico y que la espiritualidad es un componente central que hace una diferencia en cuanto a los cuidados paliativos. Como os dije el domingo pasado, el primer paso en el proceso de curación es reconocer que tengo heridas. Si nos acostumbramos de alguna manera a vivir con síntomas y no ponemos atención porque pensamos que estamos bien y saludables espiritualmente,
No hay nada mejor que hacer un autoexamen para detectar síntomas si tenemos alguna enfermedad. Podemos pensar que estamos bien, pero como la canción de Jarabe de Palo, depende. Según cómo se mire todo depende. Depende de con quién me compare. Si me comparo con una persona que es un maltratador o abusa de otros, o me comparo con un ladrón o un asesino que está en la cárcel, o como el caso tan dramático de ese padre o una madre que mata a su hijo, entonces puedo decir que estoy genial, que prácticamente me voy a poner encima del altar como un santo. Recuerdo la primera vez que conocí a una misionera que fue a la iglesia del pueblo. Ella estaba vestida muy a la antigua y sin nada de maquillaje o signos de haber ido a la peluquería. Sin embargo, su rostro reflejaba algo distinto, irradiaba alegría, buena energía, con una sonrisa y un brillo en los ojos que atraía y provocaba curiosidad de dónde viene esta alegría. Ese día yo me pregunté a mí mismo, ¿puedo decir honestamente que yo soy un chico bueno, súper sano espiritualmente, solo porque no mato o no robo? Cuando quiero hacer un autoexamen para saber cómo está mi salud espiritual, me gusta reflexionar también en este versículo, de la primera carta de Juan, capítulo 3. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque nos amamos unos a otros. El que no ama está muerto. Recomiendo que reflexiones sobre esta cita y monitorees diariamente tu vida espiritual, así como lo harías monitoreando tus niveles de oxígeno si te costara respirar. En otras palabras, piensa en cuánto has amado hoy y cómo has amado. Durante mi camino de búsqueda encontré otro buscador que me estaba buscando con la intención de curarme de esa sensación de vacío que tenía y curar mis heridas. Os compartiré sobre ese médico espiritual y cómo aprendí a comunicarme con él y hacer citas hasta que llegamos a ser los mejores amigos. Y os aseguro que aunque no está incluido en los planes médicos o seguros privados de salud, no os preocupéis. La mayor parte de los tratamientos con este médico son gratis. ¿Y efectivos? Sí. Solo necesitas para pagar la consulta tener un poquito de fe y confiar en este doctor bien especial. Ahora os dejo con una pista para el próximo episodio. Leer y meditar estas palabras que están en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 7. No necesitan de médico los que están sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar los justos, sino los pecadores. Cuidaros mucho y recibid este abrazo virtual.